Bueno, buenos días. Agradeciéndoles su presencia, así como las palabras. Tal vez un especial reconocimiento a María Mercedes. Me quitó 2/3 partes de mi presentación, así que no los voy a aburrir muchísimo. Ya adelantó mucho, así que va a ser una presentación mucho más corta. Incluso no se van a extrañar de que se utilizan las mismas láminas, aunque haya ahí violación de derechos de autor, pero vamos a ser un poco flexibles la mañana de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta ley? ¿Por qué se presentó esta ley? Es un tema que se ha debatido mucho. Hace unos minutos el señor viceministro me decía, es que la norma viene después de los hechos. Y efectivamente es así. Yo recuerdo todavía cuando por primera vez me conecté a la red, a internet, allá por el año 95, 96, y me fascinó. Por supuesto, cargar una página duraba como 5 minutos, de aquella desesperación que teníamos, lo hacíamos a través de línea telefónica, de Huatel, de cobre. Entonces era bastante complicada esa situación. Pero entonces así empezó a nacer una inquietud, así empezó a nacer identificar qué estaba pasando en otras partes del mundo. Allá en el año 95, 96, en el 96 tuvimos oportunidad de hacer gobierno y empezamos a ver la explosión y nos hablaban y nos decían de todo lo que estaba pasando. Y nosotros recién empezábamos a identificar lo que iba a ser esa revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y es en el año 2000 cuando se asume el Congreso de la República como diputado al Congreso, donde nos empezamos a dar cuenta de que los debates legislativos solo se miraban siempre sobre los mismos temas y no se aperturaba la mente de los legisladores sobre lo que estaba pasando en el mundo. Estábamos demasiado concentrados en nuestro pequeño pedazo, bello país Guatemala, y no mirábamos más allá. Y mientras tanto el mundo giraba y giraba, nunca se ha detenido, evolucionaba, expertos nos venían a hablar, y empezaba entonces el crecimiento de la internet y de la venta de notebooks y laptops y aquellas grandes cosas. El teléfono celular se empezó a volver masivo y todo nos estaba abrumando, pero todo era espontáneo, todo era porque había una necesidad, había una oferta, había una demanda y había una necesidad de comunicarse. Y es por eso de que en el año 2001, no es en el 2002, como está en es en el año 2001 donde se presenta una primera iniciativa de ley sobre el tema de comercio electrónico y firma electrónica. Y cuando hicimos esa primera iniciativa de ley y la presentamos y la dimos a conocer, recuerdo perfectamente la portada del diario Siglo XXI. Diputado propone regular Internet en Guatemala. Esa fue la interpretación primera que se le dio a la idea de introducir una legislación en Guatemala que no viniera a regular o a coartar la libertad de comercio, o algunos dicen de libertad de expresión, sino básicamente lo que decíamos en la anterior, darle una legislación al país que le dé sustento jurídico a hechos que se estaban dando. Ojo, en aquel entonces todavía no había Bancasat o e-factura. En 2001 todavía no se discutía eso. Habían muchos funcionarios de altísimo nivel, técnicos, que habían asistido a otros países y habían visto lo que se estaba haciendo en otros lados, pero todavía no se hablaba en Guatemala de eso. Así que fue en el año 2001 donde hicimos esa primera presentación de la iniciativa. La reiteramos en el 2002 porque nos dimos cuenta de que el enfoque que le estábamos dando daba la interpretación de querer regular el acceso a Internet. Y así fueron pasando los años. Y efectivamente es hasta el año 2006, quiero decirlo así, cuando este programa de apoyo al desarrollo del comercio electrónico asume de que efectivamente allá en el Congreso un diputadito se le había ocurrido en el 2001 hacer algo sobre esta materia. Y el Ejecutivo entonces se involucra y empieza a dar el apoyo para que generemos aquellos grandes seminarios que se hicieron en todo el país para socializar e entender. Y así que fue como se involucraron muchos. Vean la temporalidad. Primera versión 2001, segunda versión 2002, y es hasta en el 2000, perdón, no fue en el 2006, fue en el 2004.
cuando se empiezan a involucrar desde el Ejecutivo en este tema. Y finalmente, como ya se dijo, fue aprobada el 19 de agosto del año 2008 y se le asignó el número de decreto 47 de 2008. Esta es una pequeña historia de lo que a veces cuesta que ciertas normas que son necesarias tienen que llevar su tiempo. Muchas veces la gente se desespera, le reclama a unos o a otros, entramos en conflictos y confrontaciones, pero temas de esta naturaleza merecen que realmente se trabajen despacito, pero se avance. Eso es bien importante. Estos objetivos es la transcripción de los considerandos de una ley. Muchas veces se nos olvida que la ley no solo es el cuerpo, el articulado, sino en los considerandos encontramos el espíritu. Eso que se le busca, ¿por qué razón están generando esta legislación? Entonces aquí hay una transcripción de los considerandos que se le propusieron a esta iniciativa de ley. No voy a entrar a leerlos porque ya, como les dije, varios han explicado ya y otros los van a seguir utilizando, va a ser reiterativo y no quiero aburrirlos. Pero básicamente lo que está detrás de estos objetivos es ese tema de la certeza jurídica sobre las comunicaciones electrónicas, sobre la transmisión de datos, sobre la generación de negocios, y algo que fue muy novedoso y probablemente lo más controversial de la ley en su parte final, la posibilidad de darle reconocimiento jurídico a lo que ya no solo es exclusivo a la firma manuscrita, como lo establece nuestro Código Civil, aquí habrán algunos abogados, y lo que le dio pavor al gremio de los notarios en Guatemala, quitarle el monopolio del notariado público. Vean, no se imaginan lo que eso resultó, fue un pequeño tsunami en su momento, cuando el Colegio de Abogados, de Abogados y Notarios de Guatemala empezaron a expurgar la ley para ver dónde le encontraban el colocho y declararla y proponerla que era inconstitucional. Fue una cosa impresionante. Es más, hubo un año, y aquí tal vez algunos me van a corregir, pero fue más o menos en el 2005 o en el 2006, que el Congreso Anual del Colegio se dedicó a este tema. Tan preocupados estaban realmente de que se les quitara el monopolio del notariado a los notarios en Guatemala, que a propósito es la fuente principal de ingresos para abogados, de que generaron todo un congreso. Enemigo número uno del gremio, se imaginan quién fue declarado. Pero el tema es de que cuando empezaron a analizar y se empezaron a dar cuenta de que no era lo que les decían que era, porque en primer lugar nunca la habían leído de una manera integral, y segundo, no se había hecho la socialización de vida, entonces el gran resultado de esos seminarios, de ese congreso anual, que a propósito la historia lo debería de recoger y lo deberíamos de documentar, porque efectivamente ahí los juristas de Guatemala, incluso los más tradicionalistas, reconocieron de que la legislación propuesta ni era atentatoria a nuestra Constitución Política de la República, y mucho menos, ya viéndolo estrictamente en negocios, les estaba quitando la posibilidad de seguir generando su función de notario. Esto es un poco de historia, no voy a entrar a lo técnico, porque eso ya María Mercedes lo adelantó y a otros van a seguir hablando. Esta parte pues ya la hemos visto, como les decía, 2001, todo este tema de Bancasat, de factura y todas esas cosas pues no se habían utilizado, todo eso vino posteriormente. El primer reglamento de la SAT recién bajo la dirección de Carolina Roca, una persona que hay que reconocerle que tuvo la visión de proponerle al directorio de la SAT el primer reglamento de reconocimiento de facturas electrónicas, del tema de Bancasat. Eso hay que darle a la gente que propone, que ha hecho cosas buenas por este país, hay que decirlo con nombre y apellido, no esconderlas, y en este caso creo que es justo hablar de que Carolina Roca compró la idea, la propuso, y eso es lo que ha permitido un avance sustantivo. Y no lo voy a negar, el hecho que la SAT tomó la vanguardia en esto facilitó en mucho